17 horas con 30 minutos. A esta hora le quiero dar la bienvenida. Se conecta con el programa Iván Lucero, sacerdote jesuita, lo considero un amigo personal y con quien quisiera tratar de entender esto, la muerte de un papa, más allá del dolor, de la partida de un ser humano, tiene varias implicaciones a la interna de la iglesia, pero también en el mundo, incluso en la geopolítica. Iván, buenas tardes, bienvenido a MQ Noticias, la radio de Quito. Daniel, qué gusto, muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad. Arranquemos primero tratando de identificar al personaje. Muchísimos perfiles, notas nos han contado de un Jorge Mario Bergoglio con un ascenso rápido dentro de la jerarquía eclesiástica, y te dicen que él en menos de 10 años ya fue arzobispo y que de ahí en 10 años más fue papa. Esto parecería simplificar mucho una carrera. Fue un cura de barrio, fue un cura que además se metió en problemas con el poder. Quienes conocemos algo, ¿verdad? Lo conocí acá en Ecuador el año 2015, pero antes de eso, como jesuita, tenía ya información, diríamos, de parte de algunos compañeros jesuitas mayores que yo, que en los años 84, 86 estudiaron en Buenos Aires, en el Colegio Máximo de San Miguel, en las afueras de Buenos Aires, en donde durante algún tiempo el padre Jorge Mario Bergoglio era superior de dicha comunidad de formación, ¿no? Era un colegio máximo, Daniel, significa una casa de formación de la Compañía de Jesús. Entonces tenía cierta información del Papa en esos días, del padre Jorge Mario Bergoglio, una persona realmente con un gran carácter, por lo que yo había escuchado. Yo te hablo del año 94, cuando yo estuve en el San Gabriel de Maestrillo, te hablo de hace 30 años, 31 Ujú. años, ya sonaba acá en Ecuador, porque en esos días, incluso antes, en los años 83, él estuvo en algunas ocasiones aquí en Ecuador. Él estuvo aquí en Ecuador, ¿no? Él vino acá a Ecuador, recorrió Ecuador cuando, antes de ser, diríamos, superior del Colegio Máximo de San Miguel, él fue provincial de los jesuitas de Argentina en los años 80, muy joven, ¿no? Te hablo de unos años 80, ¿no? Hablamos ya de unos 45 años, ¿no? Y él quería traer a Quito o a Ecuador lo que llamamos en la formación jesuítica maestrillo. Significan jóvenes estudiantes que antes de estudiar teología, y ya tienen que dar ese paso, verá tan importante el sacerdocio, tienen que ser profesores unos años en un colegio, 2 o 3 años, ¿no? Más o menos 2 o 3 años. Yo fui profesor en el San Gabriel 3 años, del 94 al 97, por ejemplo. Ujú. Entonces él llegó a Ecuador y recorrió Ecuador y se quedó con la idea de él, ¿no? Es que los estudiantes debían ir al colegio Javier de Guayaquil, ¿no? Entonces durante más o menos unos 10 años llegaron un grupo muy grande de jóvenes estudiantes maestrillos argentinos al Colegio Javier de Guayaquil, ¿no? Entonces en Ecuador teníamos cierto conocimiento de quién era el padre Bergoglio, ¿no? Más tarde fue pues nombrado u ordenado obispo el año 92, obispo el año 2001 fue nombrado cardenal. Antes había sido nombrado arzobispo de Buenos Aires, etcétera, ¿no? Entonces tenía esa fama, ¿no? De un hombre extremadamente organizado, un hombre extremadamente disciplinado, ¿no? Un hombre de mucho talento, ¿no? Una persona que había tenido inconvenientes también en Argentina por razones políticas o lo demás, ¿no? Tal forma que cuando fue elegido papa para nosotros acá en Quito, sí fue en cierta manera una sorpresa, ¿no? Fue una sorpresa porque había pues otros candidatos también, como pasa en este mismo momento, ¿no? Hay gente que comenta que va a ser de pronto este cardenal o será el otro cardenal, ¿no? En aquellos días se decía lo mismo, ¿no? Puede ser papa, pues tal o cual cardenal, ¿no? Y cuando fue elegido él, que recuerdo claramente fue un miércoles 13 de marzo del año 2013, aquí en Quito la noticia llegó como a las 3:30 de la tarde. Ujú. Para muchos sí, en parte fue una sorpresa, ¿no? Y le deseábamos en esos momentos lo mejor, ¿no? Porque sabíamos que ser papa, yo creo que realmente es una de las responsabilidades mayores que podría caer en los hombros de cualquier hombre, ¿no? Porque es un cargo, tú lo conoces, netamente masculino, ¿no?
en los hombros de cualquier hombre, ¿no? En este caso de un obispo, en este caso particular también de un cardenal de la Iglesia Católica. Se habla de varios sucesores, ex médicos, hay un cardenal húngaro de 72 años, quiero pronunciar bien su nombre, Peter Erdo. Ujú, sí, Pietro Parolin, italiano en cambio, ah, ¿no? Matteo Zuppi, también italiano, bueno, la cantidad de cardenales italianos es interesante, pero uno se pregunta, después de Francisco, ¿qué perfil podría buscar la iglesia para su conductor? Y hoy día, acogiéndome un poco las palabras del cardenal ecuatoriano, él decía, no le perfilemos si de derecha, de izquierda, si liberal o conservador, sino más bien con qué voluntad hacia la pastoral, mi querido Iván. Es decir, necesitamos otro papa, digamos así, como en los primeros años de Francisco, un papa de territorio, un papa viajero, un papa que tendía Sí. puentes. Claro, claro, Daniel, y vamos por esa línea, porque simplemente hay que ver los números. En este momento en la Iglesia Católica hay 222, me parece, cardenales de la Iglesia Católica, Ujú. pero de los cuales electores, significa cardenales que tienen menos de 80 años de edad, en este momento son 135 cardenales, que pueden ser cardenales electores, ¿no? Que van a ir al Por qué ese conclave límite de edad, Iván? de edad por razones pastorales, ¿no? Porque realmente en la Iglesia Católica para ser obispo hay un límite de 75 años, ¿no? Tú a los 75 años, como tú lo sabes, un obispo o un arzobispo ya pone el cargo a disposición del Papa, ¿no? No puede seguir siendo, diríamos, no obispo más allá de los 75 años. O sea, Es una regla. trabajan, digamos así, están en activo hasta los 75, los 75 sin perder su dignidad, Exactamente. pasan como a un retiro. Y pasan a retiro, ya son eméritos, ¿verdad? Ya ¿Ah? son eméritos, son los obispos eméritos, ¿no? Duran más U en el obispos. cargo que un general, ¿ah? Duran más en el cargo que un Depende, general. Un mira, general depende de acá se va a cuántos los años. 60 años ya, gracias. ¿A qué edad fue nombrado? ¿Cuántos años está, digamos, en una sede episcopal? Y además hay que caer en cuenta en algo rápidamente, Daniel, es que algunos cardenales no son obispos, son los llamados cardenales, diríamos, que el Papa ha nombrado por designación personal, porque para ser cardenal no se requiere ser siquiera sacerdote, ojo, ¿eh? No ¿Cómo? se requiere ser, diríamos, en principio, ¿eh? No se requiere. Generalmente es una responsabilidad que recae en obispos, generalmente. Sí. Los obispos, arzobispos, gente de prestigio, como pasa aquí en Ecuador con el arzobispo de Guayaquil, Monseñor Cabrera, es el cardenal, ¿no? Pero no se requiere ser una persona, digamos, diríamos, en este caso, diríamos, una persona que tenga, diríamos, que haya sido ordenada, ¿no? No, de tal manera que ¿Qué sí incluso hay se requiere cardenales. para ser cardenal, entonces, Cardenal se Iván? requiere ser una persona de fe, un creyente de la Iglesia Católica, ¿no? Porque es un cargo realmente más que de una, diríamos, responsabilidad pastoral de una diócesis o arquidiócesis. Es un cargo realmente más bien de consejería del Papa, de cercanía del Papa, ¿no? Y también tiene esa tarea de elegir el próximo Papa, ¿no? De tal manera que hay, por ejemplo, en este momento, en este grupo, los 220 y pico de cardenales, hay algunos que no son obispos, por ejemplo. Hay un sacerdote jesuita, Michael Checkney, que era sacerdote, como yo. Y un Ujú. día el Papa le dijo, tú, obispo. Y ya está, ya está. Hay, por ejemplo, el caso también de algunos que han sido nombrados quizá obispo por poco tiempo y el Papa realmente quería nombrarlos cardenal más tarde, ¿no? Ha pasado con algunos casos, ¿no? De tal manera que en este momento vamos a la respuesta importantísima, Daniel. De los 220 y pico de cardenales que existen en la Iglesia Católica, hay 135 cardenales electores, de los cuales, atento, esto es importantísimo, 108 de esos cardenales fueron nombrados por el Papa Francisco. 4 de cada 5. Sí, me explico, el Ujú. 80% de los 135 fueron nombrados por el Papa. Entonces, ¿eso qué implica? Que más allá de izquierda o derecha, lo más probable es que tengamos un Papa que haya sido nombrado cardenal por el Papa Francisco y que posiblemente, siga, diríamos, la misma senda del Papa Francisco que fue realmente quien lo nombró. Porque te repito, una persona nombrada generalmente por el Papa es una persona de confianza del pontífice, un cardenal, es de confianza, ¿no?
De tal manera que el Papa cuando ve a la persona, el perfil y lo demás. Aquí en Ecuador la cosa es un poco distinta quizás porque somos diríamos, un país pequeño con pocos obispos y solo tenemos un cardenal. Ujú. Ojo, aquí en Ecuador tenemos un cardenal, pero en otros países, incluso cercanos a nosotros, hay dos o tres o cuatro o cinco cardenales, por ejemplo, ¿no? En Italia hay muchísimos cardenales, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos solamente un cardenal de oficio, diríamos, que puede ser generalmente el arzobispo de Quito o puede ser, ha Ya. pasado en los últimos años, el arzobispo de Guayaquil, ¿no? En este caso, Monseñor Cabrera, ¿no? De tal forma que de esos 135 cardenales electores, 108, ojo, esto es muy importante, repito, fueron nombrados por el Papa Francisco. Gente que él conoció, gente que él vio su hoja de vida, gente cercana a él, que cuando él creaba los llamados consistorios, previamente se entrevistaban con él en el Vaticano, previamente, uno por uno con él los conocía un poco mejor y más tarde, en esa, diríamos, Eucaristía en la Plaza San Pedro pública, él nombraba, diríamos ya, digamos, les entregaba todos los atributos, el capelo cardenalicio y lo demás, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Podría ser, repito entonces, que el próximo Papa siga en cierta forma la senda, diríamos, de su predecesor, o en este caso incluso podríamos decir así, ¿no? De su padre espiritual, ¿no? El Papa Francisco. O sea, podría haber, digamos así, una confluencia. ¿Qué te parece que fue? A ver, el legado de Francisco, creo que analizarlo desde hoy en la mañana hasta hoy en la tarde y decir, ya tengo claro cuál es el legado de Francisco, va a resultar muy difícil y sería muy ambicioso intelectualmente, pero sí hay momentos cumbres, momentos claves de este pontificado de 12 años o este papado de 12 años. ¿Cuál consideras que fue el momento más, eh, hasta cierto punto, no sé si álgido, difícil? Porque Francisco fue un papa que se atrevió a cuestionar incluso el dogma y sin entrar a cambiar lo que se piensa, por ejemplo, mostró una mente más abierta en temas que tradicionalmente la iglesia había sido esquiva de abordarlos de frente, Iván. Son varios temas, sinceramente, Daniel. Es difícil quedarse con uno solo, ¿verdad? Yo realmente en muchas ocasiones, tú sabes, como sacerdote, como católico, yo pues veía, ¿no? Las acciones del Papa, escuchaba sus palabras, leía obviamente sus documentos y lo demás, ¿no? Yo creo que hay muchos asuntos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la sinodalidad, el tema de la mayor participación de todas las personas bautizadas, diríamos, en la vida de la iglesia, ¿no? Algo sinodal, ¿no? Digamos todos juntos, ¿no? Creo que eso es algo importante. El tema, por ejemplo, de la función de la mujer en la iglesia católica también fue otro tema importante, ¿no? El tema de la prevención de los abusos que se han dado y se están dando todavía, desgraciadamente, en la Iglesia Católica, ¿no? Porque eso sabemos que eso va para largo, ¿no? Ujú. Ese es un tema que en la Iglesia Católica va a tomar curar durante muchísimos años y al Papa Francisco sabemos muchísimo que le costó, le costó. Y mucha gente, quizá también con cierta razón, dicen que todavía faltaron muchísimos pasos que debió dar, ¿no? Quedó quizás corto, ¿no? Pero ese es un tema muy, 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 muy complejo. La reforma, la curia, por ejemplo, la curia diríamos romana, ¿no? Que es una estructura, en la mañana yo me imaginaba más o menos como mover el Titanic, diríamos que tú digas, no, vamos ahora a dar un giro de 45 grados, ¿no? Eso es casi difícil, digamos, ¿no? De tal manera que ese es otro tema, por ejemplo. Perdimos la conexión con Iván. No sé si la podemos intentar restablecer. Ahí estamos recuperándola. Iván, te perdimos unos minutos, unos segunditos, para ser exacto. Lo cual causó bastante escosor, ¿no? Bastante escosor. Otra relación, por ejemplo, de él con ciertas personas o elementos, diríamos, políticos latinoamericanos de manera particular, ¿no? En donde también hubo ahí mucha polémica, ¿no? El Papa Francisco realmente tenía ciertas posturas. Y todo aquello realmente, de tal forma que su... Otra cuestión, por ejemplo, también el tema climático, ¿no? Por ejemplo, el tema que él consideraba muy fundamental, el asunto de la prevención del cambio climático. Otro tema también importante es el asunto de las relaciones con personas de otras religiones, ¿verdad? Ujú. Laudato Si, Fratelli Tutti, por ejemplo, todas esas, diríamos,
esas encíclicas, ¿no? Yo recuerdo las últimas, ¿no? También La la que Fratelli nos Tutti entregó. fue la del año pasado, No, Iván. fue el año 2020. El año pasado fue la El Corazón de Jesús, Dilexit Nos. Eso fue el año 24. Fratelli Tutti fue el año 2020. Laudato Si fue el año 2015. Y Lumen Fidei fue el año 2013. Él escribió 4 encíclicas, Daniel. Escribió 4 encíclicas, escribió una bula Misericordia Vultus de abril 11 del año 2015, de hace 10 años, y también varias exhortaciones interesantes. Yo recuerdo cuando era párroco en La Dolorosa, Evangelii Gaudium, me acuerdo clarísimo, el año 2013, por ejemplo, no apenas fue papa, también escribió esa exhortación apostólica. De tal manera que el Papa Francisco era un hombre en que se estaba involucrado en muchos temas, en muchos temas. Creo que cuando fue elegido hace 12 años, yo percibía que la labor que se le venía encima iba a ser muy difícil. Creía que era una oportunidad de servicio a la iglesia, y no solo a la iglesia, sino a toda la humanidad, a toda la humanidad. Creo que lo intentó, creo que lo intentó. Uno, realmente cada uno es cada uno, ¿verdad? Uno puede ponerse por un segundo en los zapatos, diríamos, del Papa, y podría haber pensado, ¿no? Yo lo habría hecho de otra manera, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero, pero imagínate, es lo mismo, ¿no? Me habría pasado a cualquiera de nosotros. Recibí la crítica, imagínate, de cientos de millones de personas que estaban todo el día mirándolo, ¿no? Iván, Indudablemente, muchísima gente habrá estado en contra de cualquier persona elegida, sabemos, por el Señor para este cargo, ¿no? Un cargo que, te repito, para mí es de los más, sí, posiblemente el más delicado que puede recaer en los hombros de un cardenal, ¿no? De un hombre de la Iglesia Católica. pregunta que nos llega a través del 098-210-1638. Nos dicen, ¿el Papa se elige antes o paralelo o tiene que terminar los rituales de funeral del Papa fallecido? Quisiera entender la pregunta. Claro, claro, claro. Obviamente se elige después del entierro del Papa, ¿verdad? Porque las cosas hay que hacerlas paso a paso, ¿verdad? Obviamente viene todo un funeral. Recordemos que es un jefe de Estado. El Papa no es solamente el Papa, el jefe de la Iglesia Católica, es un jefe de Estado. Entonces hay que hacer una serie de arreglos a nivel internacional, porque estarán delegaciones de todas las naciones con las cuales la Iglesia Católica o el Estado del Vaticano, en este caso de manera particular, tiene, diríamos, relaciones diplomáticas, ¿no? De tal manera que el Vaticano en este momento, imagínate la locura, ¿no? Daniel, por un segundito, ¿no? Eh, Porque estarán presentes en los funerales del Papa Francisco miles de personas de 200 y pico de países, ¿no? ¿Sabes lo que toma preparar eso? Sin El duda, funeral del Papa Francisco será de aquí, imagínate, estamos hablando del 21 de abril, a fines de abril, a fines estamos de abril, hablando de entre 7 y 9 días. Leí ¿sí? algunos reportes Sí, internacionales que a fines de una abril. vez concluidos el funeral, ¿se instala el colegio cardenalicio o esto es inmediato? O ya mañana hay reunión del No, colegio no, de no, no, cardenales. no. Obviamente, ya por lo que hemos leído el día de hoy, también aquí hablamos de la Iglesia Católica de Ecuador, Mm. Monseñor Cabrera, en este caso el cardenal Cabrera, Monseñor Arzobispo de Guayaquil, también como Monseñor Carrascosa, el nuncio apostólico del Vaticano aquí en nuestro país, ya lo han confirmado, ¿no? Ya han recibido la invitación de la Santa Sede. De tal manera que en los próximos días, por ejemplo, el cardenal Cabrera y Monseñor Carrascosa viajarán, ¿verdad? Aquí estamos hablando a más tardar posiblemente el día miércoles, ¿no? Y Están, así pasará con todos los cardenales, los 220 y pico, y con más fuerza, como te decía hace un momento, con los 135 electores. Ahora, ellos obviamente tendrán que reunirse, yo me imagino, me estoy imaginando en este momento, te lo reconozco, ya es una imaginación particular mía. Ellos tendrán, me imagino, que encontrarse en el Vaticano, en Roma, porque el Vaticano, tú conoces, el Vaticano es pequeñito, ujú. entonces están más bien las delegaciones en la ciudad de Roma, incluso, ¿por qué no pensarlo?, en otras ciudades de Italia, ¿no? O de Europa inclusive, y tendrán algunas reuniones, a cabildeos y todo lo demás, ¿no? Porque algunos quizás ni siquiera se conozcan, ni siquiera se conozcan, ni siquiera se conozcan, porque tú sabes bien que el Papa nombró a los cardenales, a estos 160 y pico cardenales, 164 que él creó durante estos 12 años de pontificado, en diversos consistorios, en diversos consistorios.
de tal manera que no se conocen todavía, diríamos. Es un tema también interesantísimo, ¿no? Me imagino que cada cardenal tendrá ya una lista, yo lo creo así, de los 134. Yo, por ejemplo, pienso, Monseñor Cabrera, él tendrá en este momento a los 134 compañeros que va a encontrar en la Capilla Sixtina, ¿verdad? Tú conoces quizás, Ujú. Daniel, allí en el Vaticano, donde se van a congregar en el cónclave en pocas semanas o pocos días, de tal manera que cada cardenal tendrá más o menos ya cierta idea y tendrá que hacerlo, ¿no? ¿Quiénes son los que van a estar en el aula, ¿no? En este caso, en la Capilla Sixtina, ¿no? Esos otros 134, ¿quiénes son? Algunos son muy conocidos, nombres que tuviste hace un momento, ¿no? Ujú. El cardenal Parolín, por ejemplo, ¿no? Se habla, por ejemplo, ahora que estamos el mismo Camarlengo, ¿verdad? Que vimos en la mañana, cardenal Farrell, por ejemplo. Son gente conocida, ¿no? Pero otros no tanto, y algunos son muy nuevos, algunos son de 50 años. Hay cardenales en este momento de 43 años, por Nuestro, ejemplo, el más jovencito, ¿no? nuestro Etcétera. cardenal fue nombrado recién en el mes de octubre. No, el 7 de diciembre del año pasado, Daniel, en el último consistorio del Papa Francisco. Vea. El 7 de diciembre del año 24, junto a otros, me parece, 22, creo que fueron 23 cardenales, fue el último consistorio, que significa justamente esta especie como de congregación, de reunión, donde el Papa, el que fuere, pues congrega, llama a este grupo de prelados, o algunos, como te dije hace un momento, no prelados, significa que pueden ser incluso no obispos, puede ser un sacerdote que le diga a usted, incluso, ojo, también los famosos cardenales impectore. Cardenales impectores significa cardenales que quedan reservados al Papa. Y algunos de ellos incluso, me parece que los nombres son bastante como difíciles de discernir, ¿no? Y de conocerlos, ¿no? De tal forma que hasta fines de este mes de abril estará todo. Es que yo te pido por un momentito, tú has estado quizás en el Vaticano, ¿verdad, Daniel? ¿No? Es una cosa impresionante el Vaticano, ¿no? No, si acá Vaticano la tiene una cantidad. asamblea se demora 10 días a veces en elegir un presidente de la asamblea, entre 151 que medio se conocen. ¿Te imaginas? Y además es que viene el funeral. Te imaginas, va a estar presente con todo, quizás Donald Trump va a estar presente. J.D. Vance, que tú sabes que es hipercatólico, que estuvo justamente ayer en el Vaticano con Francisco. Mm. J.D. Vance, el vicepresidente. Van a estar presidentes, seguramente incluso el nuestro, Daniel Noboa, seguramente va a estar presente. Van a estar presentes de 200 delegaciones y cada delegación traerá, no, tú sabes, no Claro. 5, 50, Y 100 eso, personas en cada el delegación. Vaticano Una locura. manda invitaciones para los funerales. ¿Son Mira, invitaciones es o probable, se gestiona? es probable que en algún caso invite, es probable, en un caso muy particular, pienso yo, de pronto un cardenal muy emérito, de pronto una persona que tenga servicios, no sé, Se me prestando. ocurre, no, se me ocurre, Iván, te preguntaba en el caso de los jefes de Estado. ¿El Vaticano emite invitaciones para todos los presidentes, jefes de Estado del mundo? ¿Para las exequias, los funerales? Es posible, como te decía hace un momento, a las naciones con las cuales el Estado del Vaticano tenga relaciones diplomáticas. Es Con, probable, con porque eso, recordemos. Estamos hablando en este momento en una doble dimensión, ¿no? Una dimensión espiritual que a veces obviamente como que se traspola o se mezcla con una dimensión, diríamos, política, diplomática, digamos, ¿no? político, Diplomática, exactamente. exacto. Porque el Papa era también jefe de Estado de ese pequeñito Estado que está ahí en Roma, llamado el Estado del Vaticano, ¿no? Entonces también el Estado del Vaticano es un Estado, es un país pequeñito, pero es un país. De tal manera que seguramente, pues como tú sabes, además la diplomacia vaticana dicen que es de las mejores del mundo, es muy buena, tiene mucha experiencia y esto seguramente ya lo tienen muy bien, diríamos elaborado, Planificado. programado, Uh, pero esto va a costar o va a tomar, repito, días y luego vendrá el cónclave, que viene ahí sí lo más serio, diríamos en cierta forma, ¿no? Vendría el cónclave donde en la Capilla Sixtina se van a encontrar estos 135 cardenales, 135 en este cónclave, en este consistorio, diríamos. Entonces ahí se van a reunir y ahí estaremos pendientes, ¿no? Hasta que haya la famosa fumata bianca, ¿no? El humo blanco que diga, ¿no? O que anuncie que ha habido un papa, ¿no? Ya elegido con una mayoría, ¿no? Digamos, bastante notable, ¿no? ha sido el diálogo con Iván Lucero, sacerdote jesuita. Además, me precio, como les decía en el inicio, de ser mi amigo, de que fue mi amigo, o es mi amigo, es mi amigo. Como ustedes saben, Sí. algunos les he contado, yo estudié, soy alumno jesuita, estudié en el San Gabriel
Y precisamente ayer tenía contacto con mi comunidad, 20 de abril, Día de la Dolorosa. Pero eso, sin duda, son otros temas. Iván, quisiera comprometerte más adelante en una nueva oportunidad para conversar de estos temas. Gracias, solo permite decirme estos 5 segundos que el Señor bendiga a la Iglesia Católica, ¿verdad? En estos momentos muy importantes y que pues el Espíritu Santo la guíe de aquí, bueno, como siempre, pero ahora de manera muy clara, ¿no? En estos momentos y ojalá pues confiemos, ¿no? Que la elección del próximo Papa sea una elección realmente la más provechosa, la mejor para la Iglesia Católica, para el bien de la Iglesia. 5 de la tarde con 56 minutos. Ha sido el diálogo con Iván